Buenos días, jóvenes señoritas de la promoción. Bienvenidos a este primer tutorial. El tema que vamos a ver ahora es el tema de la acentuación. La acentuación. De acuerdo a la acentuación, las palabras las podemos clasificar en palabras agudas u oxítonas, palabras graves o paroxítonas, esdrújulas o proparoxítonas, sobresdrújulas o preparoxítonas. También tenemos que hacer una diferencia entre lo que es acento y tilde, ¿no? Y eso implica la graficación de la misma. El acento opera a nivel de la lengua hablada, se pronuncia, es un fenómeno prosódico. Esto quiere decir que toda palabra lleva acento, lleva sílabas tónicas, ¿no? Lleva una sílaba tónica. Un ejemplo podemos ver en la palabra solitario. En la palabra solitario no vemos una tilde gráfica, pero en esta palabra la tercera sílaba, que llegaría a ser la sílaba ta, lleva el mayor golpe de voz. Solitario, ¿no? A eso se refiere el acento, la mayor fuerza de voz con que se pronuncia una sílaba al interior de una palabra. En cambio, la tilde a nivel de la lengua escrita se describe como un fenómeno ortográfico. La tilde se representa a través de una rayita que va encima de la palabra, que indica que esa palabra está llevando esta tilde, ¿no? Que podemos ver y apreciar acá. ¿Con qué se grafica el acento en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, médico. Acá podemos ver la representación de la tilde gráfica. Vemos ahora la acentuación y la tildación para tener mayor detalle sobre esto, que la acentuación es la acción de localizar el acento. Es la expresión oral, es decir, la mayor intensidad en la pronunciación, el mayor golpe de voz, como les decía. En este caso, la sílaba tónica. La tildación es graficar mediante la tilde el acento, la palabra escrita según reglas o normas ortográficas. Para que una palabra lleve tilde hay normas ortográficas. Por ejemplo, si es una palabra aguda, si es una palabra grave, esdrújula, dentro de las agudas, ¿no? La regla nos dice que se acentúan aquellas palabras que terminan en N, S o vocal, que luego vamos a ir revisando a detalle. Dentro de lo que les decía la norma, todas las palabras polisílabas y monosílabas en forma general tienen acento. Quiere decir esto, sílaba tónica. Ejemplo, la palabra panadero, sedentario, universal, ¿no? Lo que está con rojo nos indica que son sílabas tónicas. En cambio, en la tildación, solo un grupo de palabras acentuadas exigen la presencia de la tilde. Ejemplo, la palabra química lleva tilde. Sábado, corazón, carácter, miércoles, precisión. Son palabras que llevan la tilde gráfica que les mencionaba. Clases de palabras por el acento. Acá podemos ver las palabras agudas u oxítonas, graves, llanas o paroxítonas, esdrújulas o proparoxítonas, sobresdrújulas o preparoxítonas. Las palabras agudas u oxítonas. Las palabras agudas u oxítonas son aquellas que tienen acento prosódico en la última sílaba. Ejemplo, la palabra, podemos ver, conversar. Conversar, donde lleva el mayor golpe de voz, sar. Al llevar el mayor golpe de voz en la última sílaba, esta palabra corresponde a la familia de las palabras agudas. Lo mismo la palabra valor, ¿no? Tenemos también la palabra pastor. Esta comerá, pero que ya lleva la tilde acá, ¿no? La tilde con la representación gráfica que les decía. Oración, competir. ¿Cuándo lleva tilde una palabra aguda? Una palabra aguda u oxítona lleva la acentuación gráfica cuando termina en vocal N o S. Ejemplo, también lleva la tilde gráfica, termina en N. Jamás termina en S. Lección termina en N.
según igual, además termina en S. Las palabras agudas que no terminan en vocal o en N o S nunca se acentúan, ¿no? Por ejemplo, la palabra virtud termina en D, ¿no? Y el mayor golpe de voz está en la última sílaba. Es una palabra aguda, sí, pero no se le puede poner el acento gráfico, ¿no? La tilde gráfica en este caso. Nacional, reloj. Ahora vamos a ver las palabras graves o paroxítonas. Las palabras llanas, graves también se le dice, o paroxítonas, son aquellas que tienen acento prosódico en la penúltima sílaba. Por ejemplo, la palabra protestante, ¿no? Protestante, última, penúltima. Acá lleva el mayor golpe de voz. Libro, igual, difícil. Nunca se acentúan las palabras llanas que terminan en vocal N o S. Ejemplo, la palabra medios, ¿no? No lleva tilde. ¿Por qué? Porque está terminando en S. Llana, revela, no llevan tilde, porque llegaría a ser una contradicción, ¿no?, con las palabras agudas. Las palabras llanas que terminan en cualquier consonante que no sea N y S o vocal llevan tilde. Ejemplo, la palabra difícil, la palabra cárcel, automóvil, González. Son ejemplos que podemos dar de las palabras graves o paroxítonas. Las palabras esdrújulas o proparoxítonas son aquellas que tienen acento prosódico en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, préstamo, hipócrita. En préstamo vemos acá última, penúltima, antepenúltima. Lo mismo hipócrita. Última, penúltima, antepenúltima. Y así sucesivamente en las demás palabras. Acá, todas las palabras esdrújulas, sin excepción, van a llevar la tilde ortográfica. Todas, sin excepción. Ahora veamos las palabras sobresdrújulas o preparoxítonas. Aquellas en que recae el acento en la tras antepenúltima sílaba. Todas las palabras sobresdrújulas son compuestas, es decir, se forman por la unión de un verbo más dos pronombres. Los pronombres pueden ser me, te, se, lo. Ejemplo, cómpraselo, cuéntamelo, comunícaselo, díganoslo, tráigamelo. Suenan como orden. Todas sin excepción llevan tilde. Palabras sobresdrújulas o preparoxítonas. Las palabras sobresdrújulas son aquellas que tienen acento prosódico en la última sílaba anterior o la antepenúltima. Luego tenemos que ver adverbios. Vamos a hacer un resumen de lo que es la tildación en general, la acentuación, viendo las agudas, ¿no? La regla de las agudas es que llevan tilde todas las palabras que terminan en N, S o vocal. Ejemplo, cortés, razón, canción. Las graves o llanas se tildan cuando terminan en cualquier consonante que no sea N, S o vocal. Ejemplo, látex, fósil, cráter, tórax, lápiz, que terminan en otras consonantes que no sean N, ni S, ni vocal. Las esdrújulas se acentúan todas en general, ¿no? Las sobresdrújulas igual. Ahora vamos a ver los tipos de acento que existen. Vemos el acento prosódico. El acento prosódico es la mayor fuerza de voz con que se pronuncia una sílaba, ¿no? Habíamos indicado que todas las palabras en general tienen sílabas tónicas y estas sílabas tónicas llegan a constituirse en acento prosódico. El acento ortográfico, también ya lo mencionábamos con anterioridad, es la tilde que se marca en una palabra cuando ésta lleva mayor tonalidad de voz de acuerdo a las reglas, que sean agudas, esdrújulas o graves. Anotamos esta rayita ortográfica, ¿no? Ahora veamos las palabras átonas. Las palabras átonas son aquellas que no tienen, diríamos, mayor tonalidad en la sílaba. Son palabras inacentuadas que no tienen acento.
Las sílabas tónicas llegan a ser aquellas que tienen un marcado acento ortográfico, ¿no? Veamos ahora la tildación de las palabras compuestas. Observación de las reglas de la tildación en general en relación a las palabras compuestas. Se tiene que tomar en cuenta y observar lo siguiente. Para ver esto tenemos que ver las palabras adverbializadas, las palabras que se han formado con la adición de un sufijo mente y un adjetivo. De esta manera se va teniendo una palabra compuesta. Ejemplo, vemos la palabra limpia. Limpia es un adjetivo, porque está calificando. Más un sufijo mente, formamos la palabra limpiamente, ¿no? Serían, en este caso, limpia es una palabra grave. Mente es otra palabra grave. Y formamos la palabra, como les decía, limpiamente. No lleva, en este caso, tilde, ¿no? La otra palabra, fácil. Fácil es una palabra grave, lleva tilde porque está terminando en una consonante que no es ni N, ni S, ni vocal, sino L. Más el sufijo mente, tenemos la palabra fácilmente. Aquí sí lleva tilde, ¿no? Se está respetando la tilde porque la primera palabra, en este caso, que es un adjetivo, lleva la tilde ortográfica. Entonces sí se la respeta. Luego tenemos la palabra hábilmente. Hábil más mente, igual, ¿no? La palabra, en este caso el adjetivo hábil, lleva tilde. Respetamos al escribir la palabra compuesta, porque es la primera que está llevando la tilde. Lo mismo en útilmente o en la palabra práctica, prácticamente, económica, económicamente, respetamos igual la tilde. Luego tenemos palabras que se fusionan en una sola. Estas palabras se someten a las reglas generales de la tildación, que llevan tilde cuando le corresponde al último elemento. Ejemplo, décimo más quinto, tenemos la palabra decimoquinto. Pero ¿qué ocurre acá? Décimo es una palabra esdrújula. Quinto es una palabra grave. Ahora, al decir decimoquinto, ¿qué es lo que ocurre? Ya se convierte en una palabra, ¿no? Decimoquinto, ya pierde la tilde. Ya no es una palabra, en este caso, diríamos decimoquinto, es una palabra grave y está terminando en vocal, por ello no lleva tilde. Luego tenemos la palabra socio más político. Socio es una palabra grave. Político es una palabra esdrújula y tenemos sociopolítico. Entonces vemos sociopolítico, aquí sí lleva tilde. La palabra tenemos décimo más séptimo, décimo séptimo, ¿no? Entonces por los acentos vemos toda palabra esdrújula se acentúa. Grecolatino, grecolatino, aquí no termina en vocal y es una palabra grave, por lo tanto no lleva la tilde ortográfica. Verbos con enclíticos. Los verbos con enclíticos son palabras que se forman posponiendo a verbos pronombres reflexivos, que reciben la denominación de enclíticos. Estos pronombres que os damos a continuación son me, es un pronombre, te, se, lo, la, le, los, las, les, nos. Estas palabras también se sujetan a las reglas generales de tildación. Ejemplos vamos a ver. Acá tenemos dio más se más nos. Tenemos Dios se nos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Se nos ha dado, ¿verdad? Dios se nos. Y lleva tilde, porque llega a ser una palabra esdrújula y las esdrújulas todas en general se acentúan. Comunica más se más estos pronombres les, comunica se les. Lleva tilde, porque sobre esdrújula también. Pega más nos, péganos, igual, ¿no? Llevan tilde. Palabras unidas por un guión. Estas palabras unidas por un guión se consideran independientes. Al estar unidas por guiones, cada palabra conserva su independencia para efectos de la tildación, de modo que si se forma aislada una de ellas a todas
llevan tilde al construir el compuesto. Conservan su tilde. Ejemplo, teórico, práctico, ¿no? Con el guión. Cada una respeta su tilde si es que lleva. Socio, histórico, geográfico. Igual, acá se respeta, porque el guión hace que las palabras estén separadas, no hay una fusión, no hay una unión de palabras. Hay casos especiales en la tildación. Los monosílabos que no llevan tilde, por ejemplo, la fe no lleva tilde, fue, fui, fin, da, di, va, vi, dio, vio, sin, ru. Son monosílabos y casos especiales que no llevan tilde. La tilde indica la presencia de hiato. Día, búho, Raúl, ¿no? La tilde indica la presencia del hiato, quiere decir la ruptura, ¿no? De una sola sílaba. Por ejemplo, día, en este caso, llegaría a tener 2 sílabas. Separamos di, bu, ra, ul. Entonces a eso hace referencia. Muchas gracias, espero que hayan comprendido. Nos vemos en la próxima clase y completen las actividades que voy a adjuntar en la plataforma.